Bueno, la predicación del día de hoy precisamente se llama Cristo Rey. Y ahora pues está el asunto del fallecimiento del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel. Hace algunos días llegó a los 99 años, se quedó a un paso de los 100 años. La reina el 21 de abril, por cierto, no sé si vaya a ir este cumpleaños nuevamente, nunca me han invitado, pero bueno. El 21 de abril cumple, si mal no recuerdo, 95, 96 años, creo que 95 años, no recuerdo bien, la reina. Y bueno, esa es la imagen que nosotros tenemos de rey y de reina, como así como que gente que más que nada sirve para revistas de la alta sociedad y algunas cosas. Hubo una serie, hay una serie de hecho en uno de los streaming que habla de la corona de británica, y también hay mucha información. Y tenemos nosotros aparte una imagen muy distinta a la que Cristo y las escrituras mencionan de lo que es ser rey. Lo que es ser el rey y luego ser el rey del universo es la razón también por la que a mí esta nueva canción me confirmó el mensaje. La encontré en la búsqueda de no encontrar canciones cristianas, porque canciones cristianas o que hablan del cristianismo, ni siquiera de Cristo, hablan del cristianismo. Hay muchas, pero alabanzas actuales, adoración actual, hay muy pocas, la verdad. Entonces hay que buscarle, ¿no? Y sabiendo que soy el único instrumento, pues más, porque antes me soportaba mucho en los demás instrumentos, pero bueno. Encontré esta canción y habla de: eres rey de los cielos, eres el rey de la creación, eres el rey del universo. Y antes cantábamos que al mismo tiempo eres rey de mi corazón. Y cantábamos: tú eres el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Es el Señor, dice el Salmo. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y voy a mencionarte en contexto histórico lo que significa ser rey, o lo que significaba ser rey en el contexto del tiempo de Cristo. Y aunque no hay un solo patrón de reinado, pues Cristo vivió bajo el reinado o gobierno, y luego fue reinado y luego gobierno. Traían un relajo ahí en Roma, se mataban y luego subían y bajaban. Pero en el concepto de reinado romano es en el que ellos vivieron, y fue este reinado romano el que clavó en un poste a nuestro amado Cristo. Y aparte de todo le puso un letrero que decía: aquí está Jesús, rey de los judíos. Y era una afrenta, porque precisamente lo que significa ser rey en ese contexto de esos romanos es que lo que se conoce con certeza es que sobre el rey había y poseía el derecho de auspicium, la capacidad de interpretar los designios de los dioses en nombre de Roma como el jefe de los augures, de forma que ningún negocio público podría realizarse sin la voluntad de los dioses, dada a conocer mediante los auspicios. El rey era, por tanto, reconocido por el pueblo como la cabeza de la religión nacional. Tenían el poder de controlar el calendario romano, como ellos quisieran, y dirigir las ceremonias y designar a los cargos religiosos menores. Fue Rómulo quien instituyó el cuerpo de augures, siendo él mismo reconocido como el más destacado de entre todos ellos. De la misma forma,
de otro personaje, Numa Pompilio, instituyó los pontífices, atribuyéndosele la creación del dogma religioso de Roma. Estamos hablando desde Rómulo. Al día de hoy hay un rey de Roma, un rey, un pontífice, sumo pontífice, que sigue poniendo el dogma de la religión. Saque usted sus conclusiones, no voy a hablar de ello. Estoy leyendo Wikipedia, o sea, no estoy leyendo cristianismo al ataque, ¿no? O sea, no está... Bueno, no sé si sea Wikipedia, pero vi las fuentes y sí son confiables. Más allá de su autoridad religiosa, el rey era investido con la autoridad militar y judicial. O sea, el sueño dorado de varios gobernantes del día de hoy, que se concentre en su persona el poder ejecutivo, el legislativo y judicial y todo lo que se mueva. Ellos, como reyes, tenían la autoridad militar y judicial suprema mediante el uso del imperium. El imperium del rey era vitalicio y siempre lo protegía de ser llevado a juicio por sus acciones. O sea, no había juicio político, no había nada. Él estaba con este asunto, como lo conocemos aquí, de ser intocables, haya sido lo que haya sido y lo que hayan hecho. Al ser el único dueño del imperium de Roma en esta época, el rey poseía autoridad militar indiscutible como comandante en jefe de todas las legiones romanas. De la misma forma, las leyes que salvaguardaban a los ciudadanos de los abusos cometidos por los magistrados con imperium aún no existía durante la época monárquica. O sea, todo estaba sobre el rey. El imperium del rey otorgaba tanto poderes militares como la capacidad de emitir juicios legales en todos casos al ser jefe judicial de Roma, aunque podía designar pontífices para que actuasen como jueces menores en algunos casos. Solo él tenía la autoridad suprema en todos los casos expuestos ante él, tanto civiles como criminales, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Luego dice, otro de los poderes del rey era la capacidad para designar o nombrar cargos u oficios, entre ellos el de tribunus celerum. Él escogía a quienes, por supuesto, que ejercían tanto el tribuno de los ramnes o romanos, como de comandante de guardia personal del rey, y un cargo equiparable a prefecto del pretorio, existente durante el Imperio Romano. Bueno, después de esta clase de historia, este es el contexto en el que se movía, y por eso fue la afrenta tan grande para los judíos, que aparte de que pues cooperaron mucho en que se crucificara a Jesús, le fueron a reclamar después a Pilato que quitara el letrero de este es el rey de los judíos. Y dijo, pues ya lo que puse, y así se queda y se aguanta, ¿no? Pero era una señal, por los siglos de los siglos, era una señal para el mundo entero que Jesús era el rey de los judíos y por lo tanto era el rey de toda creación, de toda la creación. Y esto implicaba entonces el cumplimiento de un pacto, del nuevo pacto en su sangre, al ser el rey de los judíos, el Mesías rechazado, el Mesías no reconocido según los planes divinos de Dios, que así lo hemos estudiado, que no fue algo que no se haya podido esperado. Estaba escrito que así iba a ser desde el Antiguo Testamento. Y pues obviamente es una señal para el mundo de que el Señor es el Rey de toda creación. Y sí, fue crucificado. Y ese Rey ensangrentado en esa cruz, con su cuerpo semidestruido,
hasta que su corazón reventó literalmente por dentro y se deslizó, como dice en el Salmo 40, perdón, en el Salmo 22, pues este rey murió. Al resucitar, de acuerdo con la promesa del Padre, a este bendito rey, al rey de Israel, al rey de los judíos, lo levanta de entre los muertos, conforme a la promesa, y lo exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto, y lo pone, y en este tiempo estamos en la etapa, como ya hemos estudiado mucho, otra perspectiva de la etapa en la que estamos es cuando Él está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, esperando el tiempo y la medida. El tiempo del regreso del rey como rey, y lo verán, como dice en Apocalipsis, y lamentarán, porque verán al que traspasaron, y dice que lo verán todas las naciones, porque es el rey de todas las naciones. Después, este es el tiempo aparte en número, entonces es en fecha y en número. En número, como ya lo hemos explicado, que se complete la plenitud de los gentiles, es decir, de los no judíos, de los gentiles, de todas las naciones, se complete un número determinado por el Padre en su predestinación y desde antes de la creación del mundo. Entonces, no depende tanto de que si alguien no está haciendo evangelismo o no, sino que obviamente el evangelismo se da de manera natural por el Espíritu y se está completando este número. Bueno, pero a diferencia del contexto religioso de rey con el que crucificaron a Jesús, burlándose como rey de los judíos, entendiendo los atributos del rey de Roma, Él tiene los mismos, pero santificados, universales, glorificados y eternos. Él no dicta la religión, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene sujetos los ejércitos celestiales para ejecutar su obra. Tenemos la clase de los ángeles, como ya lo vimos, ahí está en el canal. Él es el rey, el jefe de los ejércitos, y adicionalmente dispone de sus enemigos sujetándolos. También Él determina los cargos. A unos ha puesto por apóstoles, a otros puso por apóstoles, a unos puso por pastores, maestros, profetas y evangelistas. También Él designa cómo se le sirve al Señor. Él designa los cargos. Yo no estoy aquí por mérito propio o no estoy aquí porque soy buena persona. Estoy aquí, bueno, que lo soy, espero que sí lo creas. Para los que me conocen, espero que digan lo mismo. Pero no es por eso. Es por la sola, única y exclusiva voluntad de Dios que tengo esta responsabilidad, así como todos. Tú que me estás viendo, el rey te ha designado una responsabilidad en su reino. No sé cuál sea, pero pues obviamente buscándole al Señor la encontrarás, más en estos tiempos, ahora más que nunca. También, al día de hoy, todos los súbditos, algunos reyes eran pero muy malos con el tema de los impuestos y eran quienes mantenían el reino a través de los impuestos o del tributo al rey. Igualmente el Señor ha dispuesto que este reino de Dios, el reino de Cristo, que ahora está pendiente en la tierra, aunque está ejerciendo ese reinado
a través de lo que entendemos como el gobierno del Señor o la providencia, es donde se combina con la providencia, que no es lo mismo reinado que providencia, a través de la providencia, esperando a que el reino de los cielos, el reino de Cristo, venga sobre las naciones de la tierra después de los eventos proféticos a cumplirse, la gran tribulación, la aparición del falso profeta y la bestia, conocido como el anticristo, y la destrucción de este y demás, ¿ok? Hay una predicación en este canal que se llama El ordenamiento de los eventos proféticos. No sé de hace cuánto tiempo, pero está en el canal. Tuve la bendición de dar esta conferencia para que entiendas todo el contexto del que estoy hablando. Cristo estableció también que los que han tenido una asignación para el evangelio, a los maestros, a los pastores, vivan del tributo del pueblo al rey para que vivan esos servidores. No hay nada raro, no hay nada excéntrico en esto. No voy a hablar de los ladrones que hoy hay, engañadores, no voy a hablar de eso. Hay otros canales, hay gente que se dedica a eso, no es mi asunto. Pero esto es, como decía la pastora, por fe. No es como el abuso fuerte de los reyes antiguos que apenas les dejaban para comer a los súbditos, algunos, había reyes buenos, pero todos daban tributo para el mantenimiento del rey. Algunos vivían como la monarquía del día de hoy, las conocidas, otros vivían más austeramente. Pero el Señor que está en el cielo, que no necesita de ese tributo llamado para nosotros el diezmo de fe y la ofrenda de fe al rey, se usa precisamente para el mantenimiento de los que trabajamos en esto. En eso también es igual. Pero hay otras diferencias. Ya voy a pasar entonces a las diferencias que la palabra de Dios indica que en el oficio de Cristo como Rey, lo ejerce sujetándonos a nosotros, a Él. Y es precisamente la gloria de este reino. Que en los reinos antiguos, pues nadie escogía a su rey. Es decir, pues yo sí escojo a este rey, no había votación, no había nada. Pero este rey, el oficio de Cristo como Rey, hace que nos sujetemos a Él porque es lo mejor para nosotros. Y lo hace aparte de todo, haciéndonos nacer de nuevo, metiéndonos a su reino, dándonos su Espíritu Santo, que se quedó en lugar del Rey resucitado, muerto y resucitado, y nos hace templos del Espíritu Santo, y todo lo que viene en la Escritura, la mayor parte no es otra cosa, estoy hablando del Nuevo Testamento, es sujétate al Rey. Como esposo, como padre, como madre, como esposa, como trabajador, trabajadora, como hijo, como hija, el estado civil que sea, todos, pequeños y grandes, sujétense al Rey. Entonces debemos de tener la noción de Rey, de Cristo, no como el príncipe Juan Carlos, que Dios nos libre, o como otros por ahí, sino del Rey de Gloria. Y debemos de tener esta revelación por el Espíritu Santo de que Jesucristo reina, porque se hace muy subjetivo. Y ahora los cantantes cristianos que nos robaron sus ministerios, nos los robaron de crear alabanzas y adoraciones, nos los robaron, y ahora lo digo con suma tristeza, que lo que hacen son canciones cristianas, algunas bastante fresas y ñoñas y mal hechas, ya no hacen ni alabanza ni adoración. Entonces nosotros pues hacemos todo el trabajo que hacemos y le cantamos también para sujetarnos a Él.
Dentro de esto también hace gobernándonos, obviamente por todo el asunto de lo que viene siendo la providencia. Y otra cosa importante que así hacían los reyes antiguos era defendiéndonos, y hacían por eso en los reinados, los reyes vivían en un castillo. Nuestro castillo está en el cielo, que es el trono de Dios. Nuestro rey ahora está ahí, gobernándonos a nosotros, los nacidos de nuevo, pero sobre todas las naciones, por lo que ya explicamos de la providencia. Pero nos defiende, y por eso levantaban grandes murallas en los reinos. Por eso la gente se sentía segura de estar con un rey, porque eran grandes murallas las que se construían alrededor de los que vivían adentro. Y se avisaba un tiempo, y decía, ya se van a cerrar las puertas, y córrele, y el tianguis lo levantaban, y los jitomates y todo, córrele, porque ya iban a cerrar las puertas a determinada hora. Y de hecho, fue lo que pasó en Jericó. En Jericó sabemos la historia de Josué, que le dieron 7 vueltas al muro alrededor de ese reino de Jericó, y dice que cayeron los muros. Y por eso hay muchos salmos que hablan, que hablan sobre asaltar muros, sobre trepar muros, porque está haciendo esa referencia de ese tiempo. Obviamente para muchas personas pues les es ajeno este lenguaje, pero es un lenguaje conforme a ese tiempo, pero con los principios espirituales eternos. Defendiéndonos también, poniéndonos alrededor, como ya estudiamos, cómo nos defiende el Señor, nos guarda y nos cuida como su templo, con una barda enorme, como el templo antiguo, con una barda enorme que se llama su protección, su amor y demás, estando dentro de este reino. Nos guarda, pero también restringe y vence a todos sus enemigos. Los ha vencido a todos sus enemigos, y sus enemigos son nuestros enemigos. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos y son espirituales. No estoy hablando de hombres, porque los hombres somos como hierba. Hoy estamos y mañana no estamos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que se rebelaron. Por eso es importante, insisto, que oigas las clases. Se rebelaron, una tercera parte cayó junto con Satanás, o con antes lucero de la mañana, y se traduce en latín como luzbel, y demás, ¿no? Sigue defendiéndonos. Entonces vamos a dar paso a estas glorias del Señor. Primero te voy a hablar del Salmo 110, del versículo 1 al 3. Salmo 110, versículo 1 al 3. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y este versículo lo usó Jesús cuando cuestionó con qué autoridad lo hacía, y les recordaba este salmo diciendo, ¿cómo es que Dios le dijo a mi Señor? O sea que ese Señor al que se dirigió Dios también es Dios. Y ya sabes, tomaron la postura de no sé, no, quién sabe. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión, la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Y hoy el Señor domina en medio de sus enemigos, en este mundo, en esta dimensión. ¿A través de quién crees que lo hace? De ti y de mí, cuando tenemos entendimiento y conocimiento de que en verdad hay muchas canciones que de guerra espiritual, siendo una guerra ganada, y que tenemos que ejercer el dominio del rey sobre sus enemigos. Entonces todo el negocio de la guerra espiritual se acaba. Ya no es así. Versículo 3, tu pueblo
se te ofrecerá voluntariamente, y esto es lo importante del reinado de Cristo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí ya está hablando en el día de tu poder, el día en que el Señor regrese, ya habiendo arrebatado a la iglesia, y regrese a Israel, no al cochinero que hoy está ahí, de todo y de mezcla de todo, sino que pondrá en orden todas las cosas, y el pueblo se le ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Es decir, no es un rey ya a punto de morir, ya que lo ves como así medio cadavérico al príncipe, ¿no? Así todavía andaba por ahí, no. Tú tienes el rocío de tu juventud, significa la frescura, la hermosura, la bendición de lo que muchos anhelan como la eterna juventud, que no hay crema que exista que lo logre, lamento decepcionarlas, pero no existe. Y por eso es que todos en el reino de Dios vamos a tener la misma edad. Luego hablamos de eso en escatología. Bueno, te voy a leer ahora Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 a 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora he sido el Cordero inmolado, en la eternidad seguiré siendo efectivo como Cordero inmolado. No es un hecho histórico, sino es un hecho, aparte de histórico, permanente en la eternidad, como vimos en Apocalipsis 4, ¿sí? Y 5. Y es el rey ejerciendo su dominio, pero falta la parte de su regreso. ¿Por qué? Porque ya le fue dada al momento de resucitar, toda potestad me es dada en el cielo, pero también aquí en la tierra. Cómo ejerce su reinado en la tierra y cómo se ofrece voluntariamente a él mientras viene, por medio de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia como pueblo de Dios, como súbditos de Cristo, es adorarle, cantarle, bendecirle, tributo, mantenimiento, ya lo que ya dije, etc. Y esa es nuestra visión. Esa es la razón de nuestro ser como iglesia. Porque a veces la iglesia parece ser que tiene la misión de divertirse o de sufrir menos, o de ser felices. Pareciera que la misión de la iglesia es aguantar hasta que Él venga. Pareciera que la misión de la iglesia pues sí es compartirle a otros y pues medio portarse bien. La misión de la iglesia es el reino de Dios en la tierra y ejercer su reinado y su autoridad en esta tierra, no mandando a las gentes al infierno, ni disponiendo de cosas materiales, ni reinando sobre las naciones, como algunas personas con problemas aquí adentro proclaman que ellos reinan sobre las naciones en Cristo y se reparten el mundo y son Pinky Cerebro versión cristiana. Y no. Su potestad fue dada en el cielo y en la tierra por medio de la iglesia para adorarle y decirle, y por eso Jesús lo único que les enseñó a orar fue: Padre nuestro que estás en el cielo, ven. Lo primero que dijo después de tu nombre sea glorificado, dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la columna vertebral de nuestra razón de existir como iglesia, como pueblo de Dios, como súbditos y esclavos de Cristo, salvados, regenerados, limpiados con su sangre. La razón de ser de tu vida es clamar día y noche: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El rey ya determinó un fin de este mundo. No fue de color incolorado este cuento, se ha acabado, ahí nos vemos, ya resucité y ahí nos vemos dentro de 8,700 millones de años. No. Yo estoy con ustedes. ¿Para qué está con nosotros viéndolo desde esta perspectiva como rey? ¿Para qué está un rey con sus súbditos? Para cumplir el propósito de Dios en cada vida por la providencia, pero también sus propósitos proféticos para llevarlos a cabo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Siguiente cita, Juan 17, versículo 2. Siempre hablamos del 3, pero hoy vamos a hablar del 2. Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, significa sobre todos los seres humanos. Cristo tiene la potestad sobre todos los seres humanos. Entonces, todos los esposos y esposas sufrientes por su cónyuge que están hundidos en el lodazal, todos los padres y madres sufrientes por sus hijitos e hijitas que están hundidos en el lodazal, todos los seres humanos tienen un rey, lo reconozcan o no, es Cristo y Él sabrá qué hacer con sus súbditos. Entonces, ahora sí, como dice el refrán, pues ya párale de sufrir, ¿no? Él tiene potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Cristo tiene la potestad de darle vida a quien Dios le entregó. Entonces, nuestro deber es confiar no en la bondad de Dios, porque Dios es bueno, sino en la soberanía de Dios y quitarnos cargas, quitarnos problemas, quitarnos asuntos. Nos ha dado potestad sobre toda carne. Le ha dado potestad sobre toda carne al Señor, no a nosotros. Nosotros no tenemos potestad sobre toda carne. No podemos llegar, buenas tardes, jefe, le ordeno en el nombre de Jesús que me dé un aumento ahora. En el nombre de Jesús. Van a llamar a la policía porque van a creer que lo estás asaltando. No nos ha dado potestad. No nos ha dado ni siquiera potestad sobre él. Señor, sana a esta persona y no acepto un no. Como si él fuera el siervo y nosotros los reyes. Seremos ya hechos reyes y sacerdotes, como cantábamos en la última canción del domingo anterior. Nos has hecho reyes y sacerdotes y para la eternidad, y después para el milenio y después la eternidad. Pero Él es el que tiene toda potestad sobre toda carne, sobre todo humano, empezando por nosotros mismos. Y dentro de esa potestad también está el sostenimiento. Él nos sostiene, Él sostiene toda carne y Él, por lo mismo que Dios preserva toda carne, preserva nuestras vidas, mantiene nuestras vidas, mantiene en lo económico nuestras vidas. Él sabe, porque dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad, incluso antes de que lo pidamos. Este Rey de Gloria, ¿te acuerdas que también hablábamos sobre la potestad sobre sus enemigos? Él lo logró y venció. Voy a leerte Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí en la tierra y después lo que ha de venir. Pero entonces debes de darte cuenta que hoy vives en un reino invisible a los ojos naturales,
en donde hay autoridades locales que el Señor nos dice que nos sujetemos a esas autoridades porque Él las puso aparte, porque es el Rey de toda carne. Y aunque no estés de acuerdo con la autoridad de cualquier país del mundo, son puestas por Dios porque Dios es el Dios de toda carne. Pero nosotros, mientras no te des cuenta, ni vivas en esa bendición de un reino invisible que Dios nos ha trasladado al reino, al reinado, a la autoridad, a la potestad de su amado Hijo. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Todos los que viven están bajo el reinado del maligno, los no nacidos de nuevo. Entonces, vamos a empezar por disfrutar los que nosotros estamos, confiando en el Señor que Él traerá a quien quiera traer a su reinado. No lo podemos forzar. No le podemos exigir al Señor como súbditos, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser más próspero que el de al lado. Y quiero riqueza. Por eso el Señor dice, no le puedes servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Entonces no tenemos ningún derecho como súbditos, como gente de calle, que lo somos en el reino de los cielos, bueno, al menos yo. Habrá los cristianos de pedigrí, si es que hay, no está escrito, pero no hay cristianos con pedigrí. Todos estamos parejitos, igualitos, todos somos igualitos en el reino de Dios. Somos un plano así, todos igualitos, igualitos. Hay hasta los que cantan, sí, y los de las grandes congregaciones, sí, todos igualitos estamos. No hay ninguno que tenga derecho a decir, yo quiero más dinero que este de al lado y este de al lado. Yo quiero una congregación más grande que este y que este. Yo quiero un ministerio más grande que este y que este. Yo quiero más dinero y quiero tener un jacuzzi de oro. No, somos súbditos y somos iguales. Y el Señor conoce nuestras necesidades. Y su promesa es darnos todas las cosas de modo que sobreabunde para hacer buenas obras. Eso es lo que promete el Rey. A nosotros, los que servimos, tenemos adicionalmente la bendición de ser austeros. De ser austeros. Lejos, como en el mundo indica. Entre más trabajo tienes, pues más dinero puedes ganar y eres más rico. En el reino de los cielos es al revés. Todos tenemos la promesa de que tengamos lo suficiente aunque haya pandemia, de tal modo, siendo dadores alegres, de tal modo que sobreabunde para toda buena obra. Pero nosotros, los servidores, en lugar de ir para arriba, nos pone todavía más abajo, diciendo que somos servidores de ustedes y que aparte de todo debemos llevar una vida austera, no de pobreza y de escasez, pero sí una vida digna y austera. Esto no se predica generalmente, pero así es. Salmo 2, el Salmo número 2, del versículo 6 al 9. Salmo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta palabra se cumple cuando sale Jesús del agua al ser bautizado por Juan el Bautista y dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, a él escuchen. El pueblo se quedó espantado porque oyó una voz y dijeron, habló un ángel, no fue un trueno, ¿qué pasó? No, sí oyeron, pero no escucharon. Hay personas que pueden oír predicación cada 8 días y no escuchan el evangelio, nada más oyen predicaciones. No seamos como ellos.
Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta promesa tiene exclusividad y es para Jesucristo, no para un señor que se dice que, pues yo te pido México para ti, yo voy a ser el cancán y voy a ser aquí el bueno y vamos a conquistar el mundo y 1 trillón para Cristo y no llega ni a la docena, pero 1 millón para Cristo. Y no, bueno, eso no es así. Esta promesa es para Jesucristo, no para cualquier pelado, ni aun para nosotros los servidores. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto sucederá físicamente en el milenio. Márcale ahí Salmo 2 del 6 al 9. Esta promesa se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá en nuestro tiempo para Jesucristo nuestro Rey. No es para ti ni para ningún megalómano, ya está claro. Mateo 12, 28, nos protege, nos ayuda y nos guarda de sus enemigos que son nuestros enemigos. Y dice en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso nadie puede echar fuera un demonio si no es en el nombre de Cristo, porque Él es el Rey. Dice, ciertamente ha llegado el reino de Dios a ustedes. Y era lo que se sorprendían los judíos, que tenía autoridad sobre los demonios. Se sorprendían. Y decían, ¿de dónde ha sacado esta autoridad? Pues porque es el Mesías. Pero Dios en su providencia hizo que lo rechazaran para poder salvarnos a nosotros los gentiles. Romanos 10 y 11. Ciertamente el reino ha llegado a ustedes. Entonces, yo no tengo ningún derecho en andarme peleando con demonios. Yo no tengo ningún derecho al elegir qué demonio echar fuera. ¿Sabes qué? Voy a ir con la tía... ¿Qué nombre se me ocurrirá que no exista? Con la tía Aceituna. Voy a ir con la tía Aceituna y le voy a echar fuera todos los demonios de sus ídolos. Y ahí van. Tía Aceituna, ábreme la puerta en el nombre de Jesús. Y voy a sacar tus santos y los voy a tirar. Y te reprendo a ti, tía Aceituna. Te reprendo, demonio. Demonio, ya oyes la patrulla que llega. Qué bueno, porque ya te van a meter al... por andar asaltando casas y viejitas con sus santos. Si el Señor no la ha salvado, pues no. Que si será salva, no lo sé. La tía Aceituna. El Espíritu Santo nos usa en determinado momento, y esto sí es para todos, en afrontar uno de sus enemigos conforme a sus planes, como lo hicimos durante muchos años, mi esposa y yo, ministrando el taller de restauración, pero era porque el Señor nos puso a que lo hiciéramos, y el Señor nos puso, y hubo un momento en que había 350 personas mes tras mes, y había hasta 30, 40 o 50 manifestaciones de liberación. No es nuestro ministerio, no existe el ministerio de liberación, no existe el ministerio de liberación de espíritus, es un privilegio del Rey, su autoridad de Rey que nos da a todos en algún momento dado de nuestra vida para echar fuera un demonio conforme a sus planes, beneplácito, voluntad y su propósito con esas personas.
Ahora, que si te andas metiendo en terrenos peligrosos, porque te gusta lo oculto y lo esotérico, pues es que no eres del reino de Dios. Primera de Corintios 15. Cuando todo esté terminado, este Rey de Gloria hará lo siguiente. Primera de Corintios 15, del 24 al 26. Primera de Corintios 15, del 24 al 26. Dice, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre Jesucristo, cuando ya haya terminado todo y todo el libro se haya cumplido del Apocalipsis hasta el final, Jesús va a entregar el reino al Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hablando del reino de las tinieblas. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como podrás ver, confirmamos que los salmos que leímos son exclusivos de Cristo. No está hablando de la iglesia. Y el postrer enemigo que será destruido hasta el final es la muerte. La muerte física, la muerte espiritual. Estas son las glorias de nuestro Dios. La última cita, Colosenses 2, versículo 14 y 15. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Dice, anulando el acta de decretos del otro reino a través de decretos. Si te acuerdas, hay una clase de decretos y los decretos son solo del rey. Nadie puede andar como reyesito barato decretando no sé qué cosas. Había otro rey en las tinieblas. Ese rey de las tinieblas, que es Satanás, en su rebeldía había decretado cosas en contra de nosotros, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. El rey también había decretado nuestra muerte por el pecado, por la caída del hombre, como estudiamos en la clase pasada, la caída de Adán, que se pasó a nosotros. También el rey verdadero había decretado muerte para los que habían pecado, y pues bueno, ahí estamos todos anotados, pero la anuló ese decreto también, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y el Padre y el Rey las clavó en la cruz cuando ya no estaba ahí el cuerpo de Cristo. Las clavó en la cruz. Por eso es una blasfemia tener a un supuesto hombre crucificado, ensangrentado, porque ya no está ahí y por eso es una blasfemia, porque en esa cruz, que ya no existe, por cierto, ni venden astillas de la cruz, no es así. Ahí fue clavada esa acta de decretos, espiritualmente hablando, y despojando a los principados, ya las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que era la derrota, sucede que la cruz fue la victoria. La muerte del ungido, que era la derrota, fue la resurrección del santo en victoria. El reino de las tinieblas, que al día de hoy el mundo entero está bajo él, porque hay un tiempo determinado para que termine, sucede que el reino de los cielos, el Rey de Gloria, se manifiesta el día de hoy a través de gentiles, de gente salvada, regenerada, con muchos defectos, con muchos problemas, pero salvada. Y es lo que odia Satanás, que el reino de los cielos siga aquí, habiendo matado al Rey de Gloria y habiéndose eliminado, habiéndolo terminado en esa cruz, sucede que resucitó. Bueno,
No lo tenía revelado Satanás, no lo tenía revelado, no sé cómo funciona, no está escrito. Pero el chiste es que habiendo terminado, ahora sucede que el reino sigue, el reino de los cielos sigue en la tierra a través de gente imperfecta que dura unos cuantos años, generación tras generación, gente como nosotros, con toda la autoridad de nuestro Santísimo Rey, de Cristo Rey, del Rey de Gloria, de nuestro Dios, de nuestro Santo Cristo. Qué privilegio, mis amados, mis amadas, qué privilegio. Date cuenta, eres súbdito, eres hijo del Rey, eres hijo del Padre del Rey. Qué enorme privilegio tenemos. Limpia tus lágrimas, deja de preocuparte. Y vive como hijo del Rey. Vive en ese reino, el reino eterno. Quiero terminar con una oración donde lo único que voy a hacer a nombre tuyo, hazlo conmigo, y a mi nombre propio nos vamos a presentar delante del Rey. Vamos a orar. Cierra tus ojos, abre tu corazón, inclina tu corazón. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti para entregarnos voluntariamente, Señor. Entregarnos voluntariamente a ti como nuestro Rey, como nuestro Dios y como nuestro Señor. Hoy, Señor, hablamos y declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios y Rey. Y nos ofrecemos voluntariamente a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos porque tú eres Dios y porque eres Señor y Rey de nuestras vidas y de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga, hijos e hijas de Dios, y pronto estaremos en contacto.